Bueno, vamos a dar paso a la segunda ponencia, es la previa al café. Tenemos el placer de presentar a Jorge Ollero, es director del Servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra. Ya, disculpen que la tenga que leer porque no lo he intentado en casi todo. Para las tarjetas tendrá que dar doble, ¿no? Alargada casi, ¿verdad? Sí. Jorge es jurista, es mediador, es miembro de la Junta Directiva del Foro Europeo de Justicia Restaurativa. Aparte otro título, si me permites, aquí en Petit Comité, para mí tiene otro título que es de Granada, entonces para mí eso ya tenemos una vinculación especial. Está fuera de guión, no sé, disculpa, Pablo me va a matar al final de esto, me vais a perdonar, yo voy cogiendo ya, me voy tranquilizando y voy siendo yo. Jorge nos va a ilustrar, entre otras muchas cosas, sobre justicia restaurativa y mediación intrapenal. Recordaros dos cositas, nada más. A la finalización de la cuarta ponencia tendrá lugar una mesa redonda en la que podéis preguntar todas las dudas que se han quedado en el tintero. Y del mismo modo, cuando volvamos del café, si queréis poneros en las primeras filas a alguna persona que tenga problemas de visión, de audición o que quiera estar más cerca nuestra, aquí tenéis el lugar. Gracias, Jorge. Bueno, Josek esaten duen bezala, hasiera batean, berak pasatu egiten dit alako aurkezpen bat egiteko, berak erderaz, nik euskeraz, eta ala, hasten da, pipa, pipa, eta nik ez daki zertaz hitz egin. Osea, que nik bai irakurri egingo dudala. Bai? Me imagino que es malo, pero nos tenemos cariño, ¿eh? Para lo que no entendéis, pues os toca esto. Bueno, dena den, eskerrik asko Inigo, Magali zuek aurkeztutako edo egin diguzuten aurkezpenarekin, eta orain badatxan da Jorge Ollero, ez banago oker. Bai, honek bai badaukala titulo edo ez dakit zenbat ikasketak egin dituen. Berak erderaz esan duen bezala, nik ez ditut euskaraz esango, horrela errezago izaten da. Bai, orduan, Jorge, te toca. Kasi, Granadako pertsona batek eta euskera, euskalduna. Eskerrik asko egunon guztioi, nik Granadakoa naiz, baina Iruñan bizi naiz. Lo primero que aprendí en clase de euskera y como veis se me ha quedado, o sea que bien. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por organizar esta jornada y muchas gracias por poner en marcha este servicio de mediación comunitaria que me parece súper necesario, una idea buenísima y que está muy alineado también con lo que estamos haciendo en la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra. Me complace ver al Ayuntamiento implicado en esto y también a las policías. Veo aquí muchos policías nacionales. No sé si estuviste ya en una formación que dimos allí en la Policía Nacional. Sí estuvisteis también, ¿no? Y la semana que viene tengo una con la Policía Foral. O sea que tenemos, y con la Guardia Civil también hemos tenido. Así que estamos tocando todos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo vamos a convertir a todos en mediadores y mediadoras, que eso creo que es un avance ciudadano importante. Bueno, yo voy a hablaros algo de la justicia restaurativa intrajudicial, penal, que es el foco principal de nuestro trabajo desde hace bastantes años, pero también me voy a centrar más en hablar de las prácticas restaurativas comunitarias para la cohesión social, que creo que están más relacionados con el trabajo que estáis haciendo aquí, bueno, está totalmente relacionado con este trabajo que estáis haciendo aquí, y que es una línea de trabajo que llevamos solo 2 años trabajando, sobre todo le estamos dando impulso desde que entró en vigor la Ley de Justicia Restaurativa, la Ley Foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas Comunitarias, que es una ley navarra, una ley foral, que es la única ley del mundo que conozcamos que regula las prácticas restaurativas comunitarias. Y entonces tengo que explicar qué son esto de las prácticas restaurativas comunitarias. Y para eso, pues tengo que hablar de distintos proyectos que hay por el mundo y que todos se dicen que tienen el enfoque restaurativo. Y son proyectos muy diferentes y vamos a tratar de ver qué tienen en común. Esta es una imagen de Robi Damelin, que es la mujer que hay en el centro, que es una mujer israelí, cuyo hijo, que era un activista por la paz, objetor de conciencia en el ejército israelí,
fue asesinado hace ya muchos años por un francotirador palestino. Y está sentada con otra mujer palestina cuyo hijo fue asesinado por las fuerzas israelíes. Forman parte de un proyecto que se llama el Círculo de Padres y Madres para el Foro de Padres y Madres Afectados, donde se juntan padres y madres israelíes y palestinos que han perdido algún familiar, que han perdido algún hijo, con la idea de buscar con la idea de compartir su dolor. No tienen la idea de resolver el conflicto, porque saben que eso está muy alejado de su mano, pero sí tienen la idea de que la muerte de sus hijos no se use para seguir alimentando un conflicto en el que no creen, ¿no? Lo que dicen es que no pueden crear la paz, pero sí pueden crear las bases de que la paz sea posible, de que cuando la paz llegue sea posible la convivencia, ¿no? Bueno, este es un proyecto excepcional. Estuvieron aquí en Pamplona hace un par de años contando su vivencia, y es un proyecto que bebe de los principios del enfoque de la justicia restaurativa. Por otro lado, tenemos aquí pues, una pequeña viñeta que publicamos en un folleto que hicimos divulgativo también el año pasado o hace un par de años. Ahí vemos un conflicto ilustrado que ocurrió aquí en Navarra, donde dos personas pues se cruzaron por la calle, uno iba paseando un perro, otro iba en monopatín, se chocaron, se pelearon y se pegaron, se lesionaron. Entonces esto fue un caso que llegó a los juzgados, un delito de lesiones. No sé si hay aquí algún compañero o compañera de ANAME, no os veo. Bueno, este caso llegó a nuestro servicio de justicia restaurativa intrajudicial, que lo gestiona la Asociación Navarra de Mediación, ANAME, y entonces mediaron entre las dos partes. Se trata de un conflicto dentro del sistema judicial penal, había llegado ya a los juzgados porque había parte de lesiones y los juzgados nos lo derivaron a nosotros. Como era un delito leve, al llegar a un acuerdo entre las partes, el caso se archivó. Si hubiera sido un delito menos grave o grave, y ya tenemos más de 150 delitos menos grave o grave al año, el delito tiene que recibir una pena, pero se recibe una pena atenuada, menor de lo que hubiera sido si no se hubiera llegado a este acuerdo de mediación. Este es el foco de nuestro trabajo, la mediación penal intrajudicial. Tenemos cerca de 900 casos al año. Ahí, no sé si se ve, viene en pequeñito, la mayoría son delitos de lesiones, amenazas, también cada vez más hurtos. Y esos datos son de 2021 y ya vamos por 888, tuvimos en 2023. La mayoría de los casos, como veis, se arreglan por disculpas formales, es decir, que no todo el mundo quiere una reparación económica. En muchos casos sí, y es perfectamente legítimo, pero en muchos casos simplemente unas disculpas formales les vale a las partes para decir yo no quiero que esto continúe en la vía judicial. Justicia restaurativa, intrajudicial penal. Lógicamente, pues siguen los principios de la justicia restaurativa, pero es algo bastante diferente a lo que hemos visto antes del Círculo de Padres y Madres por la Paz. Y luego aquí tenemos una imagen de un círculo restaurativo en una escuela. Creo que es en una escuela de las Islas Baleares, donde ahí tienen muy avanzadas el uso de las prácticas restaurativas dentro de las escuelas. Como ha dicho antes Magali, aquí también en Navarra se están utilizando. Hay muchos colegios que utilizan estos métodos de diálogo, de escucha, para la prevención de los conflictos en el aula y para la resolución de los conflictos que se producen. Aquí, como vemos, los chicos y las chicas están sentados en círculo. Bueno, por las caras que tienen así un poco disgustados, seguramente estén tratando de resolver algún conflicto o hablando de algún conflicto que han tenido, utilizando la herramienta de los círculos restaurativos o círculos de diálogo. Prácticas restaurativas comunitarias. Así que hemos visto, por un lado, un ejemplo de personas afectadas por delitos gravísimos en un contexto de guerra, por otro lado, un delito de lesiones en el ámbito intrajudicial penal y, por otro lado, conflictos que se dan en la escuela. Y todo esto se incluye dentro del concepto en general, del enfoque restaurativo. A mí me gusta distinguir
justicia restaurativa cuando hablamos del sistema de justicia y prácticas restaurativas cuando estamos fuera del sistema de justicia formal. ¿Pero qué tienen en común? Y, bueno, como me han dado tiempo, 45 minutos, pues voy a hacer así un poco de clase magistral o de clase expositiva sobre qué caracteriza, a mi entender, a la justicia restaurativa y a las prácticas restaurativas. En primer lugar, una fuerte apuesta por la participación de las personas en la resolución de sus propios conflictos, que ha sido subrayado antes. En esa foto tenemos a Nils Christie. Nils Christie era un criminólogo noruego que ya falleció, que escribió en los años 70 un artículo muy influyente que se llamó el Conflicts as Property, el conflicto como propiedad. En este artículo decía que los juzgados, la policía, los abogados son ladrones de conflictos, que le quitan a la gente sus conflictos y les impiden resolverlos por sí mismos. Hacía una crítica muy incisiva al funcionamiento de los sistemas de justicia formales en el mundo occidental y decía que estaban impidiendo el crecimiento personal que supone la asunción de responsabilidad por tus propios conflictos. Que la sociedad cada vez nos estábamos infantilizando más porque nos robaban o regalábamos nuestros conflictos. Entonces él decía, hay que devolver los conflictos a la gente, son ellos quienes mejor saben resolverlos. Con lo cual, el punto en común de todas estas dinámicas y prácticas que hemos contado antes, uno de los puntos en común, a mi entender, es la participación. Estoy poniendo fotos así viejunas de algunos de los precursores de la justicia restaurativa. La mayoría son hombres blancos europeos o anglosajones, aunque hay que decir que la justicia restaurativa o el enfoque restaurativo se ha dado en todas las culturas y que posiblemente sean las culturas indígenas las que más los hayan conservado, ¿no? Porque el siguiente punto de la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas es responsabilizarse de los propios actos. Este hombre se llama Mark Janci, es una foto de los 70, cuando también participó en el que se conoce como el primer caso moderno de justicia restaurativa. Era un caso de unos chavales, eran mayores de edad, de 18 o 19 años, que habían vandalizado en una noche de borrachera, habían vandalizado las casas de sus vecinos, habían roto los buzones, habían pinchado ruedas de coche. Entonces este hombre, Mark Janci, que trabajaba como asesor en los juzgados, era probation officer, agente de libertad condicional, se puede traducir, aunque no tenemos esa figura exactamente en nuestro sistema, pero bueno, él tenía que hacer propuestas. Sería parecido al equipo técnico judicial de menores, pero en el caso de adultos. Tenía que hacerle propuestas al juez sobre qué pena creía que era conveniente en cada caso. Y este hombre dijo, vamos a ver, es que si yo creo que lo mejor que podría pasar sería que estos chavales fueran casa por casa a pedirle disculpas a los vecinos cuyos bienes habían vandalizado. Entonces le animaron a que le propusiera eso al juez, aunque no tenía ningún tipo de amarre legal, y para su sorpresa el juez le dijo, de acuerdo, me parece una buena propuesta, pero que lo hagan acompañados de usted. Entonces, ni cortos ni perezosos se fueron a hacer lo que se conoce como el primer caso moderno de mediación penal, en los años 70 en Canadá. Fueron a hablar con los vecinos, les pidieron disculpas, se comprometieron al pago de la indemnización, algunos vecinos estuvieron de acuerdo, otros no, pero fue el inicio de lo que más adelante se ha dado a llamar justicia restaurativa. Y ahí llegamos al tercero de los principios y al autor quizá más conocido o más importante. El tercero de los principios, que le da nombre al enfoque, es la restauración del daño causado y de las relaciones dañadas. La justicia restaurativa es un enfoque que considera que cuando sucede un delito o una infracción, no solo hay un quebrantamiento de la ley, o no es lo más importante el quebrantamiento de la ley, no niega la importancia del quebrantamiento de la ley, pero dice que en lo que se fija
es en el quebrantamiento de las relaciones humanas, ¿no? De las relaciones que nos hacen vivir en sociedad, de esa confianza mutua que tenemos todos y que nos permite salir seguros a la calle. Y el foco de la cuestión es el daño que se ha generado a una persona en concreto. Con lo cual, este nuevo enfoque para la justicia, en vez de llamarse justicia retributiva, que se basa en castigar el daño, pasa a llamarse, por iniciativa de Howard Zer, que fue el que le puso el nombre, justicia restaurativa. Como veis, las preguntas de la justicia restaurativa son muy diferentes a las de la justicia retributiva. Ahí en ese cuadro pone justicia penal, porque ha sido traducido así del inglés, pero en realidad el enfoque que él daba era contraponer la justicia retributiva, que es la justicia más tradicional que conocemos, de centrarse en el castigo al ofensor. Él lo contrapone a la justicia restaurativa, cuyas preguntas son no qué leyes se violaron, sino quién ha sido dañado, cuáles son las necesidades de la persona o personas que han sido dañadas y quién tiene la responsabilidad de atender a estas necesidades. Pues la primera responsabilidad de atender a estas necesidades la tiene quien ha generado ese daño, pero no hay que olvidar la responsabilidad social, comunitaria, en todos los daños que se producen. A nosotros nos gusta huir de un enfoque excesivamente individualista que pone el foco solo en la persona que genera el daño, porque tenemos que entender que cada vez que se genera un daño en la sociedad, todos en parte somos también, en menor parte, pero somos en cierta parte también responsables de las condiciones sociales en las que se ha dado esto. Esto no quita la responsabilidad individual, pero le añade la responsabilidad social y comunitaria. ¿Hasta ahora bien? Bien. Entonces, participación, responsabilización y restauración como principios principales. Este enfoque, en primer lugar, surge en el ámbito intrajudicial penal, en este caso de Canadá que os he contado. Esto se extiende por Estados Unidos, Reino Unido, por los países anglosajones sobre todo, Australia, Nueva Zelanda, llega a Europa y llega a Europa en forma de proyectos de mediación penal, que luego pasan a llamarse proyectos de justicia restaurativa, y ahora estamos tratando de abrir el foco y hablar de prácticas restaurativas comunitarias. Aquí en este cuadro que he hecho yo soy el culpable o responsable de que este cuadro no es totalmente preciso, pero sí que pretendo que sea clarificador, ¿no?, de las diferencias entre la justicia restaurativa, centrada en ámbito judicial penal, y prácticas restaurativas que se pueden dar en cualquier ámbito social no judicializado. La justicia restaurativa tiene sobre todo un enfoque reactivo. También se puede trabajar de forma preventiva en el ámbito intrajudicial, pero sobre todo el enfoque se produce una vez causado el daño. En nuestro servicio nos llegan los casos una vez que ya han sido denunciados y están en proceso de instrucción. Las prácticas restaurativas, como han explicado antes los compañeros, se centran en la prevención del conflicto, el enfoque preventivo, e incluso en esto que se llama, con este palabra, enfoque proactivo, que busca crear las condiciones para que los conflictos que se generen se resuelvan de forma espontánea. Es decir, busca crear confianza entre los miembros de un grupo o de la sociedad para que ellos mismos puedan resolver sus conflictos. La justicia restaurativa utiliza sobre todo la mediación penal como herramienta, pero también utiliza herramientas como las conferencias o los círculos. Pero lo cierto es que todavía el 90% de los procesos que se realizan en Navarra y en la mayoría de los sitios donde funciona la justicia restaurativa son de mediación penal. Es decir, se basan en el diálogo entre las dos partes afectadas con la ayuda de un tercero imparcial, una persona tercera imparcial, el mediador o mediadora. Las prácticas restaurativas también pueden utilizar la mediación, como en este proyecto que se ha presentado, pero señalo los círculos de diálogo porque me parecen una práctica muy enriquecedora, porque permite la participación de más personas. Y no solo en la resolución de un conflicto, sino también muchas veces en hablar de las condiciones que han dado lugar al conflicto. A mí los círculos me parecen una de las herramientas más fructíferas, más útiles. Mientras que la justicia restaurativa busca restaurar el daño causado, promoviendo la responsabilidad del autor,
Las prácticas restaurativas tienen como base más bien generar condiciones de confianza, respeto y cuidado que permitan la resolución endógena de los conflictos por la propia sociedad. A ver, disculpadme un momento, que si el alcalde ha dicho que estaba saliendo del catarro, yo no salgo, no salgo del catarro, llevo ya una temporada. Bueno, entonces, como digo, se aprobó en marzo del año pasado la Ley Foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Práctica Restaurativa. Una ley que tiene que regula estas tres cosas, estas tres figuras que son diferentes. Por un lado, la justicia restaurativa como un servicio público especializado de colaboración con la justicia. Tenemos 6 facilitadores de justicia restaurativa que reciben los casos derivados por los juzgados y tratan de llegar a acuerdos con las partes. Por un lado, se fomenta la mediación civil, mercantil y familiar. Y por otro lado, como novedad, pues hay un título que regula las prácticas restaurativas comunitarias, que son una actividad de prevención de la judicialización de los conflictos. ¿Por qué? Porque creemos que nuestra vida se está judicializando cada vez más. Estamos dejando cada vez más cosas en manos del sistema de justicia. Esto está llevando incluso a un colapso de los sistemas de justicia. Y eso que Navarra es una de las comunidades autónomas con menor tasa de litigiosidad, con menor tasa de conflictos judicializados. Pero aún así, cada vez más cosas que antes se resolvían fuera del sistema judicial se están llevando al sistema judicial. Y eso lo queremos prevenir, lo queremos evitar. Por eso la ley habla de que se fomentarán las prácticas restaurativas comunitarias. Se definen así como herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados, así como de promoción de la cohesión social. Es decir, se dice que, por un lado, van a prevenir y resolver conflictos y se dice también que van a hacer otras cosas las prácticas restaurativas, que pueden existir prácticas restaurativas que busquen no centrarse en un conflicto en concreto o no resolver un conflicto, sino generar mayor cohesión social. Cohesión social es lo que generan los servicios sociales, que haya cierta igualdad socioeconómica y también creemos que todas las instituciones tenemos que generar cohesión social. La policía, el sistema de justicia, etcétera. Es decir, fomentar que las personas nos sintamos parte de que vamos en el mismo barco, ¿no? Y para ello, las prácticas restaurativas buscan generar, son un poco ambiciosas en esta definición, condiciones colectivas de confianza, respeto y cuidado, de forma que los conflictos se puedan resolver directamente por la comunidad. Pueden llevarse a cabo en cualquier ámbito social. La ley nombra un listado que no es cerrado, habla del ámbito familiar, vecinal, escolar, sanitario, de consumo, organizacional, es decir, dentro de cualquier trabajo o organización. La administración pública también, por ejemplo, podríamos generar prácticas restaurativas, y ámbito penitenciario, cuando estamos hablando de conflictos dentro de la prisión, no de justicia restaurativa en ejecución penal y penitenciaria, que sería otro tema. Los principios que nombra la ley son estos. Recalca el tema de la participación de la ciudadanía y el fomento del voluntariado, haciendo ahí un guiño a la creación de mediadores informales en la propia ciudadanía. Tiene que haber mediadores formales, mediadores formados, pagados y profesionales, pero también cada vez más tenemos que tender, ¿no?, a que haya mediadores informales en la sociedad. La prevención y resolución de conflictos sociales, como ya he explicado antes, no solo eso, sino también abordar y debatir enfoques diversos sobre las distintas maneras de abordar las necesidades sociales y la búsqueda de responsabilidad compartida dentro de la comunidad cívica, dentro de una mirada positiva a la diversidad y la interculturalidad. En este sentido, seguro que muchas de las cosas que ya hacéis en vuestros proyectos son prácticas restaurativas comunitarias. En vuestros proyectos en los servicios sociales, en los proyectos de servicios de atención a delitos de odio, en proyectos que trabajan con personas con discapacidad. Es decir, este enfoque, muchas veces sin llamarlo así, ya está funcionando. Pero desde hace 2 años estamos promoviendo
la generación de proyectos de prácticas restaurativas comunitarias con una convocatoria de subvenciones, que el año que viene también saldrá. Además, parece que se va a doblar la cantidad en los presupuestos de este año, con lo cual se pueden presentar ahí proyectos de distinto tipo para el fomento de proyectos de prácticas restaurativas comunitarias. Por ejemplo, este año se está financiando el proyecto de mediación comunitaria aquí en el Casco Viejo de AZ, que no lo he puesto porque luego van a hablar de ello, pero también hay un proyecto de mediación comunitaria en Puente la Reina, un proyecto de prácticas restaurativas en el ámbito de la discapacidad, es decir, distintos proyectos de prácticas restaurativas comunitarias que nos gustaría que se expandieran y que se interrelacionaran todos, no solo los que financia la Dirección General de Justicia, sino los que financian otro organismo o generan las propias administraciones públicas. Y ahí quiero hablar ya, para ir concluyendo, de un concepto muy potente que es el de ciudades restaurativas. Y aquí es el guante o el anzuelo que le lanzo al Ayuntamiento de Pamplona. Existe dentro del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, al que yo pertenezco, pertenece la Dirección General de Justicia también como tal, un grupo de trabajo sobre el concepto de ciudades restaurativas. Ciertas ciudades de muchos países, en particular aquí en Europa, sobre todo están en Reino Unido, hay ciudades como Bristol o Hull, también en Países Bajos y Bélgica, la ciudad de Lovaina también se ha nombrado, se considera ciudad restaurativa. La ciudad de Lecco y Como en Italia, estas ciudades también a orillas del lago di Como, son ciudades que se han nombrado a sí mismas, digamos, ciudades restaurativas, que lo que quieren es que el enfoque restaurativo permee todas las intervenciones que ocurran en la ciudad. ¿Cómo sería una ciudad restaurativa ideal? Pues sería una ciudad donde los principios restaurativos se aplicaran allí donde fueras. Si te relacionas con la policía municipal, pues te van a atender con un enfoque restaurativo. Si vas a los servicios sociales, también pueden atenderte ahí con un enfoque restaurativo. En los hospitales te atienden con un enfoque restaurativo. El sistema de la Administración de Justicia, si cometes un delito o si eres víctima de un delito, también va a estar este enfoque. Esa es la idea ideal, como digo. Pero lo que funciona, lo que tratan de hacer estas ciudades es ir conectando pequeños proyectos que ya van existiendo en la ciudad. Y eso también queremos generarlo aquí en Navarra, con una red que pretendemos crear el año que viene, que se llamará Red Navarra Restaurativa. Queremos crear una web donde conectemos los distintos proyectos de prácticas restaurativas que existen, simplemente para que se conozcan y se vayan entretejiendo. Os voy a contar un poquito más sobre el concepto este de ciudades restaurativas, porque es interesante, digamos, el pensamiento que hay detrás. Todo esto es sacado del grupo de trabajo de ciudades restaurativas en el cual se puede participar, porque se va a abrir de nuevo el plazo para inscribirse, si se quiere, en este grupo de trabajo. Hay un tema muy importante que os sonará, lo estamos sufriendo todos, que es el tema de la polarización, ¿no? Las sociedades cada vez están más polarizadas, cada vez pensamos de manera diferente. Y la polarización, como dicen, todo esto es sacado de documentos del Foro Europeo, señalan que cierto grado de polarización es bueno y es necesario en una sociedad pluralista. El problema es cuando la polarización impide el diálogo, impide compartir ciertos valores comunes. Podemos pensar de manera diferente, pero tenemos que tener ciertos valores comunes. Por tanto, las ciudades restaurativas, entendiendo que la polarización es un peligro para el bienestar y la seguridad, tratan de comprender estas causas de la polarización y encauzarlas positivamente, constructivamente. Tratan de promover la cohesión social y tratan de fomentar una ciudadanía activa. Como han dicho también anteriormente, y yo estoy muy de acuerdo, es además muy adecuado que Magali sea pedagoga, porque yo creo que las prácticas restaurativas son una especie de pedagogía social. Es una especie de enseñar mediante el ejemplo a resolver los conflictos de forma endógena, de forma propia. Entonces, las ciudades restaurativas lo que tratan, digamos, es darle otro enfoque a todas las políticas sociales para que
todas sigan el enfoque restaurativo. Podéis consultar esto en distintos documentos. Os voy a poner ahora un ejemplo. Han sacado una guía que se puede encontrar poniendo Restorative Cities, Foro Europeo de Justicia Restaurativa. Han sacado como una guía de viaje de ciudades restaurativas, en la cual hay 10 ciudades que aparecen. Está Lecco, Como, Bristol, está también Vancouver. No son solo ciudades europeas, hay de otros puntos del mundo. Y hablan cómo ha sido su plasmación del concepto de ciudad restaurativa. Cada una lo hace de manera diferente. Y ahora os voy a contar, simplemente para ir concluyendo, el ejemplo de Lecco. Lecco es una ciudad italiana, un pueblo, ciudad de unos 40.000 habitantes. Está a orillas del lago di Como, al lado de los Alpes también. Y comenzó un proyecto de ciudad restaurativa, en primer lugar, como continuación de proyectos de justicia restaurativa que tenían. Es decir, tenían proyectos de reinserción de personas que habían cometido delitos y la ciudadanía, conociendo el enfoque restaurativo, decidió formarse en justicia restaurativa y prácticas restaurativas. Y llegó un momento en el que tuvieron que aplicar estos conocimientos de una manera clara. Y fue con la pandemia del COVID. Crearon una serie de procesos que lo llamaron círculos Resto-COVID. Como seguramente sabéis, bueno, el COVID produjo mucha polarización social, aquí también, pero en Italia yo creo que ha sido de los países donde más polarización social produjo, entre gente pues, que veía la pandemia de una manera y estaba a favor de vacunarse, otra gente que consideraba que eso era una imposición no justificada. Entonces, ellos crearon estos círculos para hablar del COVID y tuvieron dos fases. En una primera fase, simplemente se trataba de hablar con personas afectadas por el COVID, personas que habían estado enfermas, que habían perdido a familiares, y se trataba de dar voz a estos recuerdos traumáticos. No buscaba resolver ningún conflicto, sino era una actuación un poco proactiva, ¿no?, de trabajar ese trauma. Y en una segunda fase sí que fomentaron el diálogo, hicieron círculos entre personas que estaban vacunadas y personas que no, personas que estaban a favor de vacunarse y personas que no. ¿Con qué objetivo? Pues no de convencer a unos de una cosa ni a los otros de otra cosa, sino simplemente de hablar sobre el tema y de de restablecer las relaciones que se habían roto. Y en ese sentido fueron exitosos. Fue exitoso este ejemplo. Otras ciudades pues, lo han implementado de distintas maneras, el concepto de ciudad restaurativa. Y yo me pregunto cómo sería una Pamplona restaurativa, ¿no? Una Pamplona en la cual el proyecto de mediación comunitaria de la policía estuviera relacionado con los proyectos de convivencia que hay en las escuelas, estuviera relacionado con nuestro servicio de justicia restaurativa intrajudicial. Yendo más allá, una Navarra restaurativa pues, estuviera relacionado con los proyectos que hay en otros pueblos, con proyectos que se dan en el ámbito rural. Es decir, el reto sería generar una red que permitiera, por lo menos a la ciudadanía, conocer que estos conflictos, que los conflictos que tienen se pueden resolver de otra manera diferente y que estamos muchas personas en ese camino, en ese resolver los conflictos. Así que, sin más, os animo a apuntaros al grupo de trabajo del Foro de Justicia Restaurativa. No compromete a nada. Lo malo es que es en inglés, eso sí, pero bueno, hay gente muy creativa y muy interesante. Ahí estamos nosotros desde la Dirección General de Justicia también para echar una mano y bueno, animaros a seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias, eskerrik asko.